Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 11, por favor. Hechos capítulo 11. Y quiero que vea el versículo 26, Hechos 11, 26. Dice la palabra de Dios: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó, ¿cómo? Cristianos, por primera vez en Antioquía. En el año 80 DC, es decir, después de Cristo, el emperador romano Vespasiano comenzó una idea, un proyecto de construcción que luego continuó su hijo Tito. Tito, el emperador romano, fue aquel que hizo incendiar por capricho a toda Roma en el año 70. Cuando hicieron ese proyecto de construcción y la continuó su hijo en la inauguración, según narra el doctor Samuel Vila en un libro de historias olvidadas sobre las catacumbas y sobre la persecución de los primeros siglos de la era cristiana, dice que para la inauguración, de este coliseo romano, todavía están las ruinas allá en Roma. Allí desplegaron una cantidad de animales, de bestias, serpientes, depredadores, felinos, búfalos, ¿verdad? Y animales, ¿verdad? Salvajes, para que destrozaran las vidas de aquellos que consideraban sediciosos, que consideraban enemigos del imperio. Estos que se llamaban cristianos, de una manera burlesca, los vestían de blanco. No hacían distinción en la edad. Estaban ancianos, estaban hombres de trabajo, estaban mujeres con sus familias allí y aún niños. Y ese día, antes de ser ejecutados y de manera salvaje, y esperar que esos animales hicieran ese trabajo tan dantesco, preguntaron si ellos renegaban o ellos aceptaban al César de aquel tiempo. César no era un nombre propio, aunque ahora lo es. Era simplemente un título que daba del primer emperador Augusto César, y eso continuó. Y si aceptaban al emperador como su señor y como su Dios. Ellos quedaron callados y silentes, por supuesto dando a entender que tenían un solo Dios, a Jesucristo. Luego de esto, se levantó este vocero del emperador y gritó a las gradas: ¿acaso hay alguien que sea cristiano también? ¿Hay algún cristiano en este lugar? Y la respuesta antes de la ejecución heló la sangre de muchos y aún la del emperador. Es una buena pregunta. ¿Qué es realmente ser cristiano? Hoy en día
hemos generalizado tanto esa palabra, la hemos diluido tanto que parece que cristiano es un sinónimo de un ser humano. Que por haber nacido ya por autonomacia ya somos cristianos. Yo recuerdo una vez preguntándole a una familia y cristiano, ¿y qué cree que somos? ¿Marcianos? Pero vamos a ir a la Escritura y responder esa pregunta bíblicamente. Amén. ¿Qué es ser un cristiano? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias. Gracias por esta hermosa iglesia. Gracias por nuestro pastor Luis Parada, mi Dios, y gracias, Señor, por su fidelidad por años, su corazón, Señor, por el mundo hispano y también todos estos proyectos que se tienen para Centroamérica, mi Dios. Guíale en todo y también, Señor, habla en nuestras vidas, que salgamos no solamente informados, pero transformados por ti. Siempre que estemos abriendo la Escritura, mi Señor, tú puedas salvar a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén y amén. La Biblia nos dice en el versículo 23, sírvase ir allá, Hechos 11:23, dice, ¿verdad? Hablando de Bernabé, hijo de consolación, así se le llamaba. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él se gozó. Esto es bien interesante. En el versículo anterior dice que cuando la iglesia de Jerusalén vio el gran avivamiento que sucedía en otra iglesia, se emocionaron. Enviaron a Bernabé. Luego Bernabé tomó a Saulo, es decir, a Pablo. Y todo lo demás es historia, una bella historia de cómo Dios usó a la iglesia de Antioquía. A propósito, es interesante ver esto, dos cosas aquí. No es el mensaje, pero uno, la iglesia referencial para nosotros en este tiempo no es la iglesia de Jerusalén. A pesar de que habían miles y miles que se habían convertido. Es la iglesia de Antioquía, de Siria, de ese lugar, porque era una iglesia misionera. Amén. Era una iglesia que no solamente se reproducía a sí misma, pero también enviaba a otros para cumplir el plan de Dios y el propósito hasta los fines de la tierra. Y la otra cosa que veo aquí que llama la atención es que se regocijaba. Yo a veces pienso, ¿por qué no nos alegramos cuando escuchamos buenas noticias de otras iglesias? ¿Será que en nuestro corazón realmente no hay una verdadera motivación cristiana, bíblica, para haber esparcido el evangelio? Esa la dejo un poco ahí en el tintero y un poco, ¿verdad?, allí para meditar. Dice la palabra de Dios que lo primero que vieron en el versículo 21 es que se convirtió. Un gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén, hermanos. Se creyó y se convirtió al Señor. En la Biblia, 3 veces, solamente 3 veces aparece la palabra cristiano. La primera vez que aparece la palabra cristiano es en este versículo, en el versículo 26. Pero vuelvo y repito, al principio de la introducción les decía que hoy cristiano parece ser cualquier cosa. Que hoy cristiano, cristiana, se les dice a todo el mundo. Pareciera que hubiera una especie de
universalización, un englobamiento de esto, pero que nos hace distanciarnos del significado bíblico. Es más, pareciera como que decimos las cosas al revés de como lo dice la Biblia. Pastor, ¿qué está hablando? Escuche, a veces decimos, él ya es cristiano, pero todavía no es un hombre muy fiel. Ella ya es cristiana, pero todavía no es discípula. Él es cristiano, esa familia es cristiana ya, pero todavía le falta convertirse al Señor. Por eso digo, la cosa está al revés. En el versículo 21 dice que primero creyeron y se convirtieron. Y luego, ¿verdad? Bernabé les dice, Bernabé es un, pudiéramos decirlo, que es un tipo de un cristiano que discipula. Amén. A veces tenemos como bautistas independientes, a veces como una especie de alergia a esa palabra. Y cuando decimos, no, vamos a ganar almas, por supuesto que nos gusta. Hay algunas cosas que yo le digo a algunos pastores amigos, pareciera que hubieran palabras como palabras que son detonantes. Estamos escuchando la Biblia y estamos como, ok, hasta nos estamos durmiendo a veces. Pero escuchamos de repente, bautista, fundamental, independiente, y empieza la gente, amén, amén, amén. Bueno, perdón, pasa en Venezuela, aquí no, ¿verdad? Y cuando hablamos de ganar almas, decimos, amén, así es. Pero ¿y qué del discipulado? La Biblia dice, por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 19 al 20, dice, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Así que primeramente la gente, ¿verdad?, se convierte al Señor. Ahora le enseñamos para ser un verdadero ¿qué? Discípulo. Pero un discípulo, según este texto y según el contexto, hermanos, si me lo permite también, es alguien que por su identificación, por con quien él se identifica, lo que él transmite con sus palabras, con sus hechos, con sus acciones, con su conducta, con su familia, hizo que le llamaran por primera vez cristianos. Amén. Así que no es primeramente que se haga cristiano y luego que le ayudemos a ser discípulo y convertido. No, es al revés. Lo ve allí, versículo 26 nuevamente. Le enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez. Y hay que hacer esa precisión, le voy a decir por qué. Porque parece que nos conformamos con ser cristiano no desde el término, desde el punto de vista bíblico, sino desde el punto de vista universal, general. Ya yo soy cristiano, pastor, pero no soy no estoy, me falta todavía aferrarme a algunas cosas, me falta todavía dejar algunas cosas y empezar a servir. Quisiera Dios quitarnos los títulos a nosotros que nos hacen estar tranquilos, que nos hacen estar cómodos y decir, hey, si soy un verdadero cristiano es porque antes fui un discípulo. Y si fui un discípulo es porque antes fui un creyente. Y un creyente que crece es un discípulo. Y un discípulo, bíblicamente, se hace un cristiano por identificación. Piénselo. Cuando le llamaron, ellos no andaban diciendo, somos cristianos.
Es más, quiero que de aquí en adelante nos pongan ese título. No, fue algo que al verlos, al ver cómo seguían a Dios, cómo se expresaban, otra vez vuelvo, la conducta, con quién se identificaban, la gente les llamaron a ellos cristianos. Son tres pensamientos muy rápidos. Número uno, cristianos por su identificación, cristianos por su tribulación y cristianos por su predicación. Amén. Cristianos por su identificación es lo que vemos aquí. Dice que viendo, a mí me encanta, hermanos, lo que dice Hechos, no lo busque, pero en Hechos capítulo 5 habían dos hombres sin letra y del vulgo. De verdad, pastor Parada, que Dios le bendiga por ese deseo de preparar a Pablos, amén, eruditos, escolapios, académicos, pero qué bueno por preparar a Pedros y a Juan. La Biblia dice que eran gente sin letras y del vulgo, pero les reconocían, dice, que habían estado con Jesús. Oh, que la gente al vernos, no es porque cargamos un título aquí con un rótulo, soy cristiano. Amén. No es eso. No es como los de, iba a decir para de sufrir, eso es otra cosa. No, los para rebajar. Se ve que obviamente no lo sigo, ¿verdad? Que dice, bajé yo no sé cuántas libras, pregúnteme cómo. Herbalife, ya, perdón. Se ve que yo estoy deslindado de todo eso. No, uno no es cristiano porque lleve un rótulo. A propósito, no es cristiano, joven, porque tus padres sean cristianos. No es cristiano porque venga a una iglesia cristiana. Dice que ellos vieron a los discípulos congregados un año. Esto es interesante. Porque uno puede aparentar en un momento. Uno puede aparentar por varios momentos. Pero uno no puede aparentar todo momento. Tarde o temprano lo que está aquí sale para afuera. Amén. De la abundancia del corazón habla la boca, y cual es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Por eso, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara. Arrepentíos y convertíos. Hay un pastor, él está ya con el Señor. Partió hace un poco más de un año y él decía tres verdades maravillosas. Creo que también las decía un teólogo llamado Matthew Henry, pero él decía, allá en el cielo tendremos unas sorpresas tremendas. Número uno, ver gente que jamás pensé que íbamos a ver. Eso será tremendo. Decir, ¿fue salvo? ¿Fue salva? La segunda sorpresa, dice, es no ver gente que pensábamos que íbamos a ver. ¿En verdad nunca fue salvo? Y la tercera cosa, decía ese predicador, dice, y la tercera cosa que me sorprenderá es verme a mí allí por la gracia de Dios, en el cielo de Dios, por la eternidad. Hay un coro hermoso que dice, vi a Cristo en ti. Oh, ese coro es maravilloso. Dice que cuando llegue a la gloria y contemple su amor, le daré 10,000 de años de loor. Hay cosas que se escapan de nuestros pensamientos, porque decirlo de forma poética, 10,000 de años, vamos a estar una eternidad. La Biblia habla de seres gloriosos, angelicales, que para resistir tanta gloria allí en el trono de Dios, tienen que, con las 6 alas que tienen,
tienen que con dos cubrirse su rostro. Maravilloso. Pero dice después ese himno: entonces buscaré al que me enseñó la fe, y entre lágrimas y gozo le diré: vi a Cristo en ti, vi a Cristo en ti. Escuché su voz cuando hablaste tú. Pero sabe, hermano, a veces nuestra vida se identifica más veces y muchas veces más con la cultura que con nuestra creencia. Es que yo hablo así y yo me comporto así, hermano, porque yo soy venezolano, porque yo soy colombiano, ahí usted vea, porque yo soy salvadoreño, porque yo soy... Nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén, hermanos. Mire, no solamente uno es cristiano por su identificación, pero número dos, uno es cristiano por su tribulación. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Es un bosquejo muy sencillo, hermano. Primera de Pedro capítulo 4, y dice el versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es como una identidad, amén, hermanos. Pero dice: ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora escuchen lo que dice aquí Pedro. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Decimos en mi país: Pepito preguntó, ¿verdad? O Juana la chismosa. Versículo 16: pero si alguno padece como ¿qué? Cristiano. Nuevamente esa palabra. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Al principio del texto dice: no te sorprenda. Y creo que uno es cristiano no solamente por su identificación, pero por la tribulación que es necesario que pase. Yo sé que no iba a obtener muchos amenes, porque hoy en día el concepto de iglesia y de cristiandad es: ven a Cristo para que seas blindado. Allá en mi país hay unos que venían de Brasil, es más rápido, ¿verdad? Porque estamos cerca. Y dice, ponen allí: Jesús es el Señor. Y dice: venga usted a Cristo para que no tenga ningún problema. No sabía que hablaba portugués perfecto, ¿verdad? Es el mismo castellano, lo único que le cambia ahí el tonito, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, dice: si su marido está, ¿verdad?, engañándole con otra, usted debe traer una prenda. Y sincretismo religioso, dándole valor. El sincretismo es simple, no piense son palabras domingueras, es simplemente añadir valor espiritual a algo material. Amén. Y el sincretismo es algo muy viejo, aún desde la antigua Babilonia. Nosotros, hermanos, no necesitamos añadir valor espiritual a algo material. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero dice que un cristiano no debe sorprenderse. Parece que hoy en día decimos: ven a Cristo y se te acaban los problemas. Ven a Cristo y nada te va a pasar. O como yo les dije el mensaje anterior,
Hay gente que dice, bueno, allá en Venezuela me pasó con una persona que me dijo, pastor, pero yo en el mundo estaba pasando por problemas. Y ahora en Cristo, ¿a que no sabe qué, pastor? Yo, ¿qué? También estoy pasando por problemas. Sí, pero antes estaba sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en esta vida. Ahora, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Amén, hermano. No, hay una diferencia muy grande de polo a polo, porque ahora Él es el que nos sostiene. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Él dice sí, Él no nos miente. En serio, Él no nos miente. A veces nosotros los predicadores mentimos como que para que la gente sea salva. No, mira, sea salva para que se escape del principal problema, que es el espiritual. No hay nada de malo en la obra social de una iglesia. Y en Venezuela a veces tenemos que a cada momento hacer algo. En estos días hubo unas inundaciones y un hermano en la noche, verdad, tarde, escribió allí al grupo ahí de líderes y dice, deberíamos hacer algo, hermano. Yo quise hacer como que ya me había dormido. Pero pusieron ahí en el grupo, yo no sé, soy un poquito reñido con la tecnología. Dice, y se ve que ya el pastor lo leyó, me imagino que vamos a hacer algo. Y yo, y hablamos con los tesoreros y fuimos, compramos medicina, compramos pañales para los niños, porque mucha gente quedó sin casas, todo inundado. Las casas llegaban de agua más o menos como a esta altura y perdieron todo eso. Está bien, fuimos. Y a propósito, cuando fuimos a los albergues donde tenían a los damnificados, así les llaman, una señora, una guardia nacional, un oficial me dijo, yo le dije, mire, soy pastor, venimos aquí un grupo, traemos una ayuda, ¿verdad?, humanitaria. Y me dijo, ok, la ayuda la puede poner aquí y la foto se la toma aquí con ellos. Ahí ellos están encerrados ahí, pero la foto se la tome aquí yo. Yo no vine a tomarme foto. Porque todos ahora son influencers. De eso está lleno el mundo. Se nos olvida que somos cristianos y que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Amén. Pero bueno, ese es otro tema. Somos cristianos por identificación y somos cristianos por la tribulación. Es necesario, dice. Si quieres, véalo, hermano. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Por dónde, hermanos? No son versículos que nos animan mucho, pero son versículos que están en la palabra de Dios, que nos ayudan a fijar los pies en la tierra, a no desanimarnos, a inclusive distinguir entre padecer como cristiano y padecer como consecuencia y resultado de nuestro pecado. Allá en Venezuela unos hermanos que resulta que los dos estaban en la misma empresa y el hermano siempre venía así y se paraba en el culto entre semana. Decía, hermano, oren por mí. Porque tengo muchas luchas. Tengo muchas luchas allá en la empresa. Y mire, y empezaba y de repente se queda así. Decimos nosotros lágrimas de cocodrilo. Y decía, de verdad. Y la gente se burla porque sigo a Cristo. Ahora, no estoy diciendo que todos los que se expresan así son falsos, pero es porque un hermano que también estaba en esa empresa me dice, pastor, lo que pasa es que él se ríe de los chistes sucios que cuentan ahí.
Él a veces también se queda durmiendo como los demás y cuando llega el jefe se ponen a trabajar. Y cuando él quiere hablar de Cristo, no le creen. Dice, si tú eres como nosotros. Hay que saber si estamos padeciendo como cristianos o si estamos padeciendo como consecuencia de nuestro pecado. Y por último, hermano, y con esto termino, cristianos por la predicación. Vamos a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. 3 veces nada más aparece la palabra cristiano y pudiéramos darle un nuevo significado, resignificar verdaderamente, pero desde el punto de vista bíblico esta palabra. En Hechos capítulo 26, mire lo que dice el versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, ese es Pablo, estaba hablando. Festo a gran voz dijo, ¿estás loco? Ahí se ve que era Bautista, ¿verdad? Estás loco, no Festo, Pablo. Estás loco, excelente, okay. Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Hermano, yo creo que si el evangelio está encubierto, sí, entre los que se pierden está encubierto, pero muchas veces pasa porque solo unos pocos somos cristianos por la predicación, porque nos identifican por la predicación. Y si usted sigue leyendo versículo 27, este versículo, ¿verdad? Estos versículos aquí, yo no sé cómo hacen los reformados para entender esto. Dice, ¿crees, oh rey Agripa? No, este hombre no era reformado nunca. A los profetas yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser ¿qué? Cristianos. Cristianos por en lo que nos identifica, cristianos por lo que padecemos y cristianos por lo que predicamos. Amén. Yo no quiero, hermanos, y me encanta lo que decía mi pastor, dice, yo no quiero que en el cielo alguien me esté reclamando y diga, pastor, ¿por qué no nos dijo, aunque hubiera momentos de apatía, de indiferencia hacia el mundo allá afuera, ¿por qué no nos siguió diciendo que predicáramos, que habláramos con otros, que exhortáramos? Sí, en la carne, ¿verdad? A veces entre semana estamos allí callados. No hay nada más que afecte nuestro ganar alma y nuestro evangelismo que el pecado. Dice la Biblia que hasta sella los labios. Decía el rey David, después que confesó su pecado, entonces los pecadores se convertirán a ti. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros también somos cristianos si guiamos a otros a Cristo. No importa, hermano. Y esa es la bendición de tener predicadores como su pastor. Siguen predicando lo mismo. Pastor, pero es que hay otros métodos, hay otras formas. Y entiéndame, hermano, hay muchos que nos ponemos el traje de ganador de almas el sábado. Hasta la voz nos cambia. Toda la semana no nos conmovieron todos los que pasaron frente al camino, pero el sábado nos cambia hasta la voz. ¡Pum! Muy buenos días. Si usted tuviera que morir en esta hora. La Biblia habla de que el cristiano
Dice como Pedro y Juan cuando les intimaron y les amenazaron que no hablaran en nombre de Cristo. Él dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y gente le va a decir, ya deja, compadre, ya deja, paisano. No puede dejar de hablar de Cristo, no puedo. Porque me identifico con eso, padezco como cristiano y mi vida y mi predicación es sobre Cristo. Amén, hermanos. ¿Hay acaso aquí algún cristiano bíblicamente? ¿Hay aquí alguien que es cristiano? Estaban allí en el Coliseo, todos vestidos de blanco. Me puedo imaginar a los niños abrazando allí a sus padres en las piernas o a su madre y diciéndole mamá. Y ellos tapándole allí el rostro, pero sin negar al Señor. Resulta que uno de los arquitectos que trabajó en la elaboración, en los planos del Coliseo, se había convertido. Él estaba allí cercano, en las gradas allí de donde estaba el emperador. Y cuando este vocero volvió a repetir, hay alguien que es cristiano, él se levantó y heló la sangre de muchos y gritó resueltamente, yo también soy cristiano. Yo también soy cristiano. Y dice el escrito del doctor Vila que bajo la señal de Roma, el emperador, mirando, era su amigo, tuvo que hacer esto en señal de que fuera ejecutado. Lo bajaron, lo vistieron de blanco. Pero sabe, ese arquitecto ahora está en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Somos cristianos por nuestra identificación, somos cristianos por la tribulación y somos cristianos por la predicación. Todos ojos cerrados.